Iglesia popular, de una otra forma, la adoración a los santos es muy importante. Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han oído de San Elías? Está en el calendario, debe estar por ahí tal vez, ¿no? Pero no es alguien a quien oigamos que es un santo al que se le adore, ¿o sí? No, ¿verdad? No es de los famosos. Ese no tiene fama. Fíjense qué curioso. Y hay otro santo que está en el cielo. De hecho, la cita bíblica de esta mañana, para empezar el tema, se encuentra en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Ese santo se llama San Moisés. ¿Ustedes han oído hablar de Moisés como santo? No, no es motivo de adoración, ¿verdad? Imagínense ustedes lo más impresionante y lo curioso que escribió Judas, el que escribe este pequeño libro, fue un medio hermano de Cristo. Y dice lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 9. San Judas, capítulo 1, versículo 9. Es el libro problemático porque es el anterior al Apocalipsis. y es pequeñito. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de ¿quién? De Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Por quién peleaba el arcángel? Por el cuerpo de Moisés. Habían pasado en el peregrinar cerca de 40 años en el desierto. Cuando Moisés empezó su ministerio de una manera muy curiosa, muy ajetreada, muy complicada. Voy a relatar un poquito la historia acerca del llamamiento de Moisés. Pero ¿qué sucedió al principio? ¿Se acuerdan dónde en la Biblia cómo Moisés entra al panorama, entra a este mundo, verdad? ¿Se acuerdan? Vinieron los egipcios, el pueblo de Israel estaba cautivo, era esclavo en Egipto, y entonces viene una orden dada por Faraón, porque las mujeres eran muy fructíferas y nacían hombres fuertes, y resultó que en aquel entonces en Egipto los hombres empezaban a superar en fuerza en el ejército, en todo. Los hombres hebreos eran como hombres fuertes. Recordemos que la promesa le había sido dada a Abraham, y ¿qué le dijeron? Tu descendencia va a ser como la arena de la mar, como las estrellas del cielo. Cuando esto sucede, entonces Faraón, en aquel entonces, decide mandar matar a los niños. Y dice: todos los niños que nazcan deben ser ¿qué? Echados allí. Deben morir. Y en ese ínter aparece una situación importante, ¿verdad? Nace Moisés y lo ponen en un canastito, ¿verdad? Y lo ponen en el agua, y estando la hija de Faraón cerca del río con sus doncellas, ve el canasto y oyó llorar al niño. Y cuando lo vio, lo mandó traer y dijo: ella no tenía hijos. Y por situaciones o casualidades, lo recoge. Y la situación de la vida impresionante, la hermana de la madre del niño era una de las que le ayudaba a esta mujer, a la hija de Faraón. Y entonces recogen al niño de ahí, y entonces le dicen: mira, si es un hijo de los hebreos, yo conozco y te busco si quieres una nodriza para que lo cuide y te lo cuide, lo amamante y te lo cuide y lo críe hasta que tenga el tiempo necesario para que lo recojas. A veces
pareciera que Dios tiene destinado a las personas. Muchos dicen que no, muchos dicen que sí, pero esta historia dice que Dios tenía algo preparado para ese niño ¿desde cuándo? Desde que nació. No voy a detenerme mucho en todo lo que es la historia de Moisés, vamos a ir avanzando poco a poco. Yo les voy a invitar a que veamos en el capítulo, en Éxodo, tengan el libro de Éxodo en sus Biblias abierto. Vamos a estar utilizando el libro de Éxodo y el libro de Números. Cerca de cuando empezó su ministerio Moisés, fíjense entre las cosas que sucedieron, hubo un momento en que Moisés cometió errores en la vida. Cuando Moisés es traído a la casa de Faraón, él lo puso en un lugar a estudiar junto a uno de los herederos, que también era heredero. Moisés llegó a ser el heredero, a ser Faraón. Imagínense ustedes, ¿cuánto tiempo llevó esa educación? La Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero sí hay un texto al final de la vida de Moisés que nos da un parámetro para saber las fechas o el tiempo que duró el llamamiento de Moisés en la educación de Moisés en Egipto. ¿Quién de ustedes aquí, voy a preguntar, ¿quién tiene 40 años? ¿Quién tiene 40 años de aquí? ¿Quién tiene 40? ¿Nadie tiene 40 años? No se preocupen, no vamos a exponer a nadie. Lo que estoy resaltando, vamos a resaltar, es que la educación de Moisés en Egipto duró cerca de 40 años. Y cualquiera puede decir, ah, caray. Y entonces, ¿cuándo fue llamado para ser el libertador de Israel? Fíjense. Vamos a buscar el versículo 2, Éxodo capítulo 2, y vamos a leer del capítulo 16 al 25. Voy a leer desde el 11, desde el verso 11, capítulo 2, verso 11. Dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio, ¿cómo? En sus duras tareas trabajando, ¿verdad? Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró ¿qué? Matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí, y entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y le respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios nuevamente. Fíjense lo que les comento.
La Biblia no nos da muchos antecedentes de cuánto tiempo estuvo Moisés huyendo en el desierto, de que llegó con este hombre, su suegro, y le dan a Séfora, se casa ahí con ella. Pero ¿qué es lo que hacía Moisés? ¿Qué es lo que hizo Moisés para entonces? ¿Se dedicó a qué? A cuidar ovejas y pastar ovejas. ¿Dónde las pastaba? ¿Dónde las cuidaba? En el monte. ¿Con cuánta gente convivía Moisés? Salió huyendo seguramente bien, ¿no? Lo buscaba Faraón para matarlo porque había matado a uno de sus guardias. Había cometido un pecado, había cometido un error. ¿Y por qué con ese error Moisés alcanzó misericordia para que fuera escrito su nombre en el Nuevo Testamento y fuera dicho que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés? Amén. Y Dios es el que lo rescató, Cristo mismo. Pero ¿cuántos años pasaron? Por eso les preguntaba quién tiene 40 años. ¿Cuántos años creen ustedes que pasó recibiendo la instrucción divina Moisés? Otros 40 años. Ahora pregunto, ¿quién tiene 80 años de los hermanos que están aquí adultos? Nadie, ¿verdad? Casi no. El hermano Francisco, me dice el pastor. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿cómo paso 40 años de mi vida en un palacio? Soy el aspirante a ser el faraón. Tengo todo. Los lujos, la comida, la bebida. Soy algo importante. Y de la noche a la mañana, como dice un viejo dicho por ahí, del plato a la boca se cae la sopa. Y aquel hombre que era un dirigente en Egipto, se vuelve de repente un dirigente ¿de qué? De ovejas y cabras. ¿Y cuántos años se pasa Moisés en ese desierto? Cuidando cabras y borregos. 40 años, hermano. Cerca de otros 40 años reeducándose, reaprendiendo, considerando las cosas de Dios, hasta que sucede un milagro acerca de sus 80 años aproximadamente. Veamos el capítulo 3. Y fíjense lo que hacía Moisés. El 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Fíjense quién era su suegro, ¿eh? O sea, porque pareciera que en el Antiguo Testamento no había un reconocimiento a Dios afuera de lo que era el pueblo elegido, que era el pueblo de Israel. ¿Quién era? Dice que era su suegro. Que era un sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, al monte de Dios. No tengo un mapa, no tenemos un mapa para poder ubicar más o menos las distancias que recorrían. ¿Cuánto tiempo estuvo él apacentando? 40 años, cerca de 40 años apacentando ovejas. Y llegó entonces, dice el texto, al monte ¿de dónde? Al monte de Dios, el monte Horeb. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿En dónde se le apareció? En una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hay uno de los secretos para poder estudiar la Biblia, hermanos, y entender lo que Dios quiere para nosotros, es que cuando leamos la Escritura, pongan su nombre en vez de Moisés, pongan su nombre y su hermana, hermanos, hermanas, pongan su nombre ahí, y entonces, para poder entender y comprender el mensaje que Dios nos tiene cada día. Y él le respondió: heme aquí, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, y a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que entre los egipcios los oprime. ¿Por qué Dios venía a un libertador? ¿A qué se dedicaba? A cuidar ovejas, a cuidar chivitos y ovejas en el campo. ¿Cómo tenía capacidad Moisés para poder dirigir a aquel pueblo? ¿Cómo? Dice el verso 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Te has preguntado ahí donde estás, mi hermano, en tu casa, en la escuela? Y a veces pareciera que no damos una en muchas cosas y decimos, y nos piden algo importante y decimos, ¿qué decimos? Yo no puedo, yo no sé, yo no conozco. ¿Qué conocía Moisés para que lo hubieran llamado? ¿Qué es lo que conocía? Hacía 40 años que había salido desterrado de Egipto con toda su educación, con todo lo que le hubieran enseñado. En 40 años, hermanos, y a mí en lo personal se me olvida de un día a otro lo que hago a veces, o lo que estudio. Solo algunos tienen una gran memoria, ¿no?, que pueden retener todo lo que estudian, todo lo que leen. Pero la gran mayoría somos como ¿quién? Tal vez como Moisés, que hemos ido por la vida dando tumbos y sombrerazos, y se nos olvida qué somos. ¿Qué sabía Moisés de que Dios un día iba a libertar a ese pueblo? ¿Lo sabía o no lo sabía? No lo sabía, tal vez. ¿Cuánta educación recibió cristianamente hablando? Educacionalmente hablando de su pueblo, del pueblo de Israel, a donde él pertenecía. ¿Cuánta educación recibió, hermanos? ¿Cuánto tiempo lo pudo haber tenido su madre, que era su nodriza, era su madre? ¿Cuánto tiempo lo pudo haber educado? ¿Hasta los 10 años? ¿Hasta los 12? Más o menos por ahí, ¿verdad? Entre 10 y 12 años debieron haberle regresado a ese niño a la hija de Faraón. Escribió el sabio Salomón: instruye al niño en su carrera, para que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Pero yo les pregunto otra vez: 40 años viví en los lujos, y después tuve que huir, y solo Dios sabe cómo llegué en el desierto, porque además cuando salió corriendo de Egipto, no salió corriendo con una mochila de comida, con un odre de agua. ¿Cómo salió Moisés corriendo? Saliendo de Egipto. ¿Cómo salió? Con miedo. Y yo pienso que no llevaba ni una torta bajo el brazo, una torta de pan o un pedazo de pan. A veces nosotros decimos no tenemos, y tenemos siempre, gracias a Dios, de una u otra manera tenemos que comer. En el caso del libertador del Señor Moisés, no llevaba nada. Al contrario, llevaba el miedo, iba huyendo que lo fueran a alcanzar para matarlo. Y luego todavía, pues bueno, llega y se encuentra allá en un pozo olvidado allá. Yo pienso que en aquel entonces, pues ver gente era algo admirable, no ver otra gente, no conocer otras personas. Y acepta estar con este señor Jetro, con el sacerdote Jetro, y acepta la propuesta de cuidar su ganado. 40 años para cuidar ganado, hermanos. 40 años como un pastor, un humilde pastor. En esos 40 años, ¿cuánto contacto podría haber tenido con Dios mismo?
El acostarse y mirar las estrellas todas las noches y ver la inmensidad de este universo tan hermoso que Dios nos ha dado, ¿qué lo hacía pensar? ¿Qué lo podría hacer recordar de su vida, de lo que era, de lo que dejó de ser, de lo que tenía? ¿A qué aspiraba Moisés? El texto dice que vino Jehová, ¿y qué le dijo el versículo 14? Y le respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, se ha acordado de vosotros, se ha acordado de ustedes y ha oído el clamor. Voy a brincar un poquito más porque no es el objetivo tanto de esto, pero vamos al versículo 4. Vamos a ver el versículo 4 para que nos encontremos qué le había pasado a Moisés en el desierto, probablemente, ¿verdad? Yo pienso que estando abandonado y no hablaba más que con los chivos y con las ovejas, pues tal vez parece ser que Moisés dejó de hablar, ¿verdad? Dice, vamos a ver el versículo 4, el verso 10. Ya en su casa, si ustedes gustan leer toda la historia de Moisés, es maravillosa y es algo hermoso. Fíjense lo que me dice todavía, fíjense lo que provocan 40 años en el desierto, quemándose uno con el sol y con todo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, ¿cómo voy a ir a hablarle a Faraón? Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe en qué. ¿Cómo era Moisés? Tartamudo a sus 40 años. Le dice en el verso 11, le contesta el Señor y le dice: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo acaso Jehová? Ahora dice: ve pues y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y entonces Moisés le dice: Señor, no sirvo para nada, ¿verdad? ¿Qué le dice? Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Pero yo cómo voy a ir a pregonar tu evangelio, cómo voy a ir a enseñarle a las personas, ¿cómo? Si no sé y no puedo hablar. Y dice el verso 14. Fíjense el amor de Dios que nos tiene a cada uno. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón levita, el que habla bien, y aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará con tu corazón, y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en el lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. A ver, dijimos que él estuvo en su casa como hasta los 12 años, ¿no? ¿Sí? De ahí estuvo hasta los 40, ¿dónde? Educándose, ¿dónde? En la casa de Faraón. ¿Cuántas veces vio a su hermano Aarón? ¿Cómo sabía que su hermano Aarón vivía ahora después de cuántos años? De 70 años. Porque acuérdense que pues, mientras estuvo en la casa, no creo que haya visto a su hermano Aarón durante los 40 años, lo hayan permitido verlo ni convivir con ellos. No creo, eran demasiado duros. Y como estaba en la casa de Faraón, tenía una educación especial, tenía todo, pero menos una familia. ¿Su familia era quién? La hermana de Faraón. Y cuando huye y se va, 40 años por todos lados. En días pasados sucedió algo con mi suegro muy raro, muy especial. Así de novela, de película. Después de 43 años, mi suegro encontró a su hermano. De
es una historia, le platiqué al pastor, a mi tocayo, y le digo, mi suegro encontró a su hermano, le digo, después de 43 años. Cuando se encontró mi suegro con su hermano, tenían un evento había habido un evento cuando ellos eran jovencillos de 15 años, 14, 15 años. Un burro mordió al hermano de mi suegro, aquí en su mano, un burro lo mordió. Y le había fracturado su brazo y tenía su herida y todo. Y cuando llegamos a verlo, a buscarlo, lo encontramos desafortunadamente con un cáncer terminal que lo acabó en cerca de 25 días de que mi suegro encontró a su hermano. En 25 días falleció a su hermano. ¿Por qué Dios permitió que se encontraran? No sé. Cuando veo esta historia se me hace también impresionante e increíble. ¿Y saben qué le decía el hermano de mi suegro a él cuando lo llevé y lo encontramos ahí en Netzahualcoyo, por allá hasta eso, ni lejos? ¿Por qué decidieron dejar de verse? No me pregunten, mi suegro no me lo platica. Él dice que su hermano se desapareció, se fue y punto. Y entonces cuando vemos a su hermano tendido en la cama con un cáncer terminal muy brutal, le decía al hermano, le decía a su hermano, a mi suegro, yo soy Rubén, mira mi mordida. Y le enseñaba aquella mordida. Cuando leí la historia y estaba leyendo y pensando en qué transmitir hoy el mensaje, ¿qué pensó aquel hombre tartamudo con 80 años? Y le dice, Dios va a saber a tu hermano. Caray, si hubiera estado yo en los zapatos de Moisés, yo creo que yo de plano mejor no voy. No sé ustedes, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, el ser humano actuamos por nuestros sentimientos, actuamos por cómo nos trata la vida. Y vamos llevando pretextos y pretextos para no transmitir el evangelio que el Señor permitió que transmitiera. Vamos a ir viendo y les van a dar cuenta por qué San Moisés debiera ser San Moisés, ¿verdad? Cuando pasó todo esto, Moisés aceptó todo el liderazgo y lo hizo y pasamos las pruebas. No voy a hablar de todo esto porque sería detenernos con toda la historia, es muy grande y vamos a ir avanzando un poco más porque hoy voy a resaltar otro error de Moisés. Vamos a resaltar otro error de Moisés. Ya siendo el dirigente del pueblo, ya los había liberado. ¿Y qué creen? Pasan otros 40 años porque el pueblo, ¿cómo era el pueblo? Duro, difícil de lidiar, renegaban de todo. Vieron los milagros de las plagas para salir de Egipto, vieron el milagro cómo se abrió el mar cuando tocó con su vara y se abrió el mar, aquel mar, y pasaron por el medio de las aguas. Ah, pueblo de dura servicio. ¿Será que por eso Dios lo educó a Moisés 40 años en el desierto para que pudiera ser un libertador, un redentor, un intermediario de ese pueblo? Salieron de ahí y ya estando por ahí, un día se fue al monte Horeb a hablar con Dios. Porque dejen de decirles, este hombre no aparece como santo y nadie dice santo ni se encomienda, no, a Moisés. Y fue el único hombre que ha hablado con Dios cara a cara. Qué maravilloso. En el caminar y el trajinar con este pueblo duro, difícil, llegó un momento en que Dios los quiso acabar. Y le dijo a Moisés, mira, ya no los aguanto. Me han pedido pan, les di el maná. Me han pedido carne, les di carne hasta que les salió por las narices. Y siguen sin creer, sin confiar. ¿En quién? En Dios.
Le platicaba hace rato a mi compadre, a mi ingeniero Alfredo, y le decía yo, mira, cuando nace el ser humano, la gente dice, es que venimos de quién sabe dónde, y unos la creación, otros la evolución. ¿De dónde viene el ser humano? Mira, bien fácil. Le digo, hoy con esta situación de esta enfermedad, ya nos hicieron duros a la muerte, nos han hecho durísimos. Se muere alguien y ya le tocaba, ¿sí o no? Un accidente, pues ya le tocaba. ¿Cómo ya tomado? No, pues ya, de mayor razón. Y yo le decía, pero eso es propiciado por el mismo diablo, ¿verdad? Que tengamos esa dureza de corazón. Cuando nace el ser humano, ¿cómo nace? Con pecado. Fíjense, está en la panza nadando uno y nada uno en la panza en agua de mamá. Todo el reino que Dios hizo, el reino animal, todos los mamíferos, se procrea a partir de una hembra y un macho. ¿Sí? Es como hemos llegado y somos lo que somos. Pero cuando estamos en la panza de mamá, ¿cómo estamos? Nadando en agua. Y entonces nos dice la ciencia, es que por la sangre circula el oxígeno y llega allá. Con el debido respeto a la ciencia, eso los microscopios lo pueden ver. Pero a mí cuando me sale sangre o me corto, yo no veo oxígeno. ¿Ustedes ven oxígeno? Pues no, vean que no. O sea, hoy se demuestra que sí hay una parte de oxígeno que viaja y todo eso. ¿Sí? Hoy en el 2000, a partir de hace 40 años que la ciencia se viene desarrollando impresionantemente, se puede decir todo esto. ¿Sí? Pero todavía más, fíjense, ¿cómo nace el bebé? Con las narices tapadas, o sea, sale y respira solito el bebé. No, ¿verdad? Tiene que haber alguien quien lo limpie y le saquen, todos le limpian sus naricitas y le dan su nalgada y ya limpio de sus naricitas. Entonces, jala la vida y vive. Ah, Chihuahua, ¿a poco no nos vivimos de aire? Todavía más. Con una vaca paré, ¿verdad? Nace el becerro. Y le decía ahorita, le venía comentando a este hombre, le digo, ¿y qué hace? ¿Y quién limpia el becerro? Los perritos, los conejos, todos los alimentos, ¿quién los limpia? La vaca agarra todavía, lo limpia, le quita la placenta y se traga la placenta a aquel animal que no come carne y no es carnívoro. Y se traga toda la placenta y limpia al becerrito. Y me venía diciendo, no, dice, hasta les limpian la trompita bien, les sacan para que pueda respirar el animal. Ah, caray. Creo que Dios sí existe, ¿verdad? Creo que Dios sí existe porque ha sido perfecto en cómo nos cría. Todavía más, los perritos que tienen 7, 8 perritos, los conejos, todos los animales que tienen muchos animalitos, ¿cómo le hace la madre para los limpia y todo? Ah, ¿qué creen? Ahí va el otro perro, el machito, y el macho le ayuda a limpiarlos, ¿verdad? No. ¿Quién lo hace? La mamá. ¿Quién ordenó todo este mundo? Dios lo creó. Por más que me dicen no. Cuando una persona fallece, ¿qué sucede? Cuando falta aquella persona, la enfermedad o los años acaban. Cuando nace, jalan el aire. Y cuando uno muere, simplemente respira. Y cuando admiramos la naturaleza, sus niveles, podemos aprender y entender al Señor en toda su plenitud, en todos los beneficios que ha querido para ti, para mí, mi hermano. Y en aquel entonces con Moisés era exactamente la misma situación. Dios llama en diferentes formas y de diferentes maneras. El chiste es de que tú no te olvides que tienes una responsabilidad para ¿con quién? Con Dios. Para con Dios. Con toda esta historia de Moisés, llegamos a otro pecado importante en la vida de Moisés. Moisés había sido llamado a libertar a un pueblo y llevarlo a heredar la tierra prometida.
Pero pasó algo en el Inter donde él se enojó, se fastidió, estaba muy complicada su vida. Para entonces pienso que Moisés debió haber tenido 119 años, pastor. Porque recuerden que 40 años vagó el pueblo de Israel. Vamos a buscar el libro de Números. Vamos a ver primero el capítulo 16. Es la rebelión de Coré, así se llama el título de este capítulo, pero vamos a leer del versículo del 42 al 47. ¿De qué capítulo? Capítulo 16 de Números, versos 42 al 47. Fíjense qué pasa a veces con nosotros como pueblo cuando no entendemos a lo que nuestros dirigentes religiosos nos quieren transmitir. Y Dios también se cansó muchas veces. Y por eso Moisés se volvió uno de los intercesores más grandes que tiene la historia bíblica. Un hombre sabio, un hombre que pudo escribir, se cree que él escribió el Génesis, el Éxodo y otros. El libro de Job también se cree que él lo escribió. Toda aquella educación que recibió durante los 80 años, 40 en el Palacio Real y 40 en el desierto, sirvieron para que aquel hombre fuera un hombre enorme, grande, un hombre semejante a Cristo, un hombre que podía interceder, podía decirle a Dios: quítame a mí la vida, pero a este pueblo no lo quites, no lo acabes. Fíjense, vamos a leer este texto porque hay que comprobar lo que la Biblia dice. Entonces vamos a leer, dijimos, el 42 al 47. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de quién, de esta congregación. ¿Y qué le dice? Y los consumiré en un momento. Y entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incenciario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, y la mortandad ha comenzado. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le dice: mira, ya no quiero saber más de este pueblo, son duros, son difíciles? Dice: tú que vinieron contra ti para matarte a ti, Aarón, quítate de en medio y yo los voy a ¿qué? A consumir. Y Moisés le dice con aquel tartamudeo, no sé cómo le habrá dicho, cuál era la prisa, porque la mortandad, dice, ya había empezado. Dios estaba molesto, enojado con ese pueblo que le daba una cosa, le daba la otra, y no daba. Y entonces le dice: quítate porque los voy a acabar. ¿Y qué hace Moisés? Otra vez. Y hay otros textos donde le dice Moisés a Dios: ¿cómo vas a acabar este pueblo? ¿Qué va a decir la gente de ti, Señor, que sacaste a este pueblo para destruirlo en el desierto y acabarlos? Es interesantísima la vida de Moisés. Pues todo eso pasó. Y todavía le dice, pues como son tan rebeldes, 40 años van a pasar en el desierto y no va a haber, de todos los que salieron de Egipto,
nadie va a pasar a la tierra prometida. Y entonces, ¿quién pasó a la tierra prometida? Si Moisés llegó a un evento tan difícil, aún con los hijos del pueblo, porque fueron falleciendo en esos 40 años vagando en el desierto, toda la gente vieja que había salido de Egipto fue pereciendo. No pudieron olvidar nunca que la adoración a los dioses en Egipto, no pudieron. Siempre estuvieron de rebeldes. ¿Pero qué creen que pasa? Por si quieren que creemos que el pecado no lo heredamos tantito. Hubo un evento 1 año o 2 años antes yo pienso que todo pudo haber sido 1 año antes de tomar la tierra prometida. Y sucede que por alguna razón pues llegaron a un lugar, ¿verdad? Porque todo Israel vagó en círculos esos 40 años. En un círculo vagaron. ¿Era una tierra conocida por Moisés? Sí. Por ejemplo, Moisés había apacentado ovejas y cabras ahí en esa zona. Y entonces llegan a un lugar y está una peña. Y por alguna razón Dios no les dio agua. No sé, ¿cuántos días aguantamos sin tomar agua? Hombres y los seres humanos y los animalitos. ¿Cuántos días aguantaremos sin tomar agua? ¿Unos 3 días, pastor? 3, 4 a lo más, no más. No más. Y entonces viene una situación y hay un evento importante que pues, Dios sabía por qué no les había dado agua. Vamos a buscar ahí tenemos el libro de Números. Vamos a leer el capítulo 20 de Números capítulo 20, versos del 1 al 13. Ese sí lo vamos a leer completo. 20. Números capítulo 20, versos del 1 al 13. Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y fue sepultada. ¿Quién era María? La hermana de Moisés. Porque no, y dice el verso 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Yo hago una pregunta aquí, pastor. ¿Quiénes eran los que estaban diciendo ojalá hubiéramos muerto? Los hijos de los hijos. Ya habían pasado 38, 39 años y habían ido pereciendo y llegan a este punto y todavía dicen, ahora los jóvenes también se quejan y dicen, ojalá hubiéramos perecido con nuestros hermanos delante de Jehová. Y le dicen en el verso 4, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y dice el verso 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová nuevamente a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron a Moisés y a Aarón a la congregación delante de peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Cómo estaba Moisés? ¿Contento o enojado? Estaba molesto. Y dice el verso 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y a veces, hermanos, cuando creemos que hemos logrado las cosas en la vida y que somos ya superiores a todos, sucede que fallamos en los últimos momentos o en el último momento.
dice el verso 12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto ¿no qué? Esta congregación en la tierra que les he dado. $119 años para entonces, más o menos. A punto de entrar al objetivo de 80 años de trabajo, pastor. 40 años en el desierto y 40 desde que sacó al pueblo de Israel para meterlos en la tierra prometida. 39 años llevaba. 119 años de este hombre. El objetivo había sido ¿qué? Sacar de la esclavitud al pueblo y llevarlo a la tierra prometida que le había sido prometida a ese pueblo desde que Abraham fue llamado. Y ahí en el punto final, donde debo entrar y poseer la tierra prometida, se me ocurre cometer un error. Y les decía, pónganse en el lugar de Moisés. Estaba enojado, 119 años, tan descansado, ya fastidiado. Y sucede lo inevitable. Dios le dijo: habla a la peña, para que la peña dé el agua. Tomó aquella vara que había llevado para las plagas con el faraón, y en vez de decir: Señor, danos el agua viva, Moisés, en un acto de desesperación, de fastidio, golpeó 2 veces. Salió el agua y se apacentaron los animales, la gente tuvo agua suficiente. Pero también, hermanos, toda la culpa se le echó a Moisés, ¿no? ¿Y el pueblo qué? ¿No habían visto milagro tras milagro? Para entonces ya les había dado todas las leyes mosaicas, ya les había escrito libros, ya habían recibido los 10 mandamientos, ¿qué más faltaba, hermanos? Y los hijos de los hijos también dijeron: mejor nos hubieras dejado allá en Egipto. Ni conocían Egipto ya para entonces ellos. Ya ni lo sabían. Sabían que habían salido sus padres de la esclavitud, pero ellos no conocían. Pero la herencia de nuestro mal carácter lo heredamos, hermanos. Y cuando heredamos lo malo, pues suceden las cosas difíciles. Y aquel hombre que debía entrar a la tierra prometida, le dijeron: no vas a pasar. Ni tú ni Aarón pasan. Porque ya iba ahora ya metido en el asunto. Y es donde decimos: ¿cuántas veces nos hemos quedado al final de una carrera, de una profesión? Nos hemos quedado a un paso de comprar un coche. Nos hemos quedado a un paso de lograr algo. ¿Cuántas veces, hermanos? Yo creo que yo en lo personal muchas. Y a veces dices: pues es que el Señor no está conmigo. Me dejó durante 7, 8 años, no sé qué ha pasado, y eso es una experiencia personal. Y después de 7 años me encontré a mi tocayo, su pastor. Y pareciera que Dios lo deja a uno. Y testigo está este hombre que está ahí. 7 años he batallado, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez me alejé, hermanos. Yo creo que eso debe haber pasado. Entonces, si a ustedes les está pasando algo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que regresar al redil, hay que regresar a Dios, pero con el corazón sincero, el corazón abierto. Porque qué difícil es, fíjense. Ahorita vamos a comprobar los años que se pasó Moisés. Deuteronomio 34 del 1
Ahora vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 34. Es impresionante esta lectura. Y es impresionante porque al punto de lograr todo, Dios le dice ahí no. Pero fíjense, dice el 34:1: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Caray. ¿Se acuerdan que para la conquista de la tierra prometida estaba Jericó? Fue la primera ciudad que se conquistó. Y allí justamente lo pone Dios hasta arriba y le enseña. Y le enseña el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, es verso 4: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos. Mas le dice a Moisés: mas no pasarás allá. Y dice ahí, fíjense el 5: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró a Moisés? Dios dice ahí. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de ¿cuántos años? 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y dice ahí: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca, dice lo que dice el texto, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió y hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Cuántas palabras? A ver, pónganse ahí su nombre y lean y digan: nadie se levantó como Enrique, como Alfredo, como Juan, como Pedro. Nadie se levantó. Pero había habido un error. Y ese error había costado. Digo, me da sentimiento porque, a final de cuentas, los seres humanos trabajamos, estudiamos por cada día, el día a día. Venimos a la iglesia y esperamos en el Señor. Pero no deja de ser que regresemos al trabajo y nos metemos en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Los jóvenes, los que ya tenemos responsables de la familia, pues tenemos que trabajar, luchar, ver cómo ganamos nuestro dinero para llevarlo a la casa. Imagínense ustedes a Moisés. Había logrado todo. Y le dice el Señor: velo, le enseñó todo. Debió haber sido una experiencia impresionante para Moisés, porque Dios debió haber abierto sus ojos para ver la tierra. Aquí, cuando sale uno y ve alrededor del monte, nuestros ojos ven 15 kilómetros a la redonda, ¿no? Tal vez, ¿no? Y cómo Moisés pudo ver lo que es todo el Estado de México y el Distrito Federal, que es lo que aproximadamente es el reino, es lo que hoy tiene Israel de territorio. Dice ahí la Escritura que Dios le mostró todo. Pero dijo: pero tú no vas a pasar. Y lo llevó al monte, y en el monte falleció Moisés.
¿Y qué dijo la lectura bíblica de Judas? Que cuando lo enterró Dios, ¿quién lo peleaba? Moisés. Por 2 errores tal vez en la vida, el más difícil, el más fuerte, que había golpeado la roca. Cristo mismo lo peleó. ¿Quieren que les demuestre quién vino a consolar a Cristo? En el momento más difícil que Cristo enfrentó para dar su vida por ustedes y por mí y por todos nuestros hijos y nuestras familias. En el monte de la transfiguración, ¿quién consolaba a Cristo? Busquemos Lucas capítulo 9, versos 28 al 36. Lucas capítulo 9. Versos van a ser del 28 al 36. Dice así, el doctor Lucas escribe así este momento tan interesante y tan importante. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿A quién tomó? A Pedro, al discípulo amado, y a Jacobo. Y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. No sabiendo Pedro lo que decía, de la emoción de haber visto a quién. Les decía yo a San Elías y San Moisés, 2 hombres que tuvieron el privilegio. Ya después habrá tiempo un día que me invito otra vez mi tocayo el pastor, les predicaré de Elías. Qué maravilloso. Aquel hombre que fue enterrado por Cristo y que lo peleó Satanás, Dios lo reprende. No sé, no sabemos cuánto estuvo enterrado, no sabemos. Él es el primer propósito de nuestra vida, hermanos, en el futuro, cuando moramos. Es la experiencia más grande que podemos tener, la resurrección de un hombre por medio de Cristo. Porque después vino Cristo, pero Él resucitó por Él mismo para darnos vida. Pero si tenemos una seguridad de que seremos resucitados en aquel día para honra y gloria de Dios, es la historia ¿de quién? De Moisés. Y aún con sus errores que cometió y todo, Dios lo peleó. Y Dios se lo llevó al cielo de tal forma que cuando Jesús estaba a punto de ser tomado preso, quienes vinieron a darle fuerza y a consolarlo fue Moisés y un profeta llamado Elías, que en la historia de él, un texto maravilloso, sus palabras siempre maravillosas del profeta Elías. Siempre cuando se le apareció Dios y le dijo: ¿por qué huyes? ¿Qué te pasa? Y lo voy a dejar ahí para que después lo platicaremos más. Y Elías decía siempre estas palabras: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, tu pueblo se ha apartado. He sentido un vivo celo. ¿Por quién? Por Jehová de los ejércitos. Que el Señor les bendiga en esta mañana y muchas gracias.